entonces para esta pregunta que un generador está conectado a una red infinita con los siguientes parámetros. Vean cómo analizándolos, voy a los megabars saliendo. Muchachos, ahora sí ya no tengo factor de potencia 1, ahora sí ya es menor el factor de potencia porque ya tengo bars saliendo, ¿verdad? Entonces, ahorita lo voy a poner en el pizarrón para que vean dónde está trabajando. 60 Hz, 22 kb y 975 megawatts, ¿verdad? La temperatura de los devanados está aumentando de manera normal. Temperatura de los devanados está aumentando. Dice, ¿cuál de los siguientes contiene una combinación de ajustes para la velocidad del motor y el regulador de voltaje? De modo que cada ajuste reduzca la temperatura que tenemos en los devanados. Entonces, bueno, consideren esto, muchachos, que durante la operación del generador, el operador va a tener dos controles que puede mover: control de velocidad y control de voltaje. ¿Ya vieron? Control de velocidad y control de voltaje que puede mover el operador para la operación del generador, la adecuada operación del generador. Entonces, antes de sincronizar, fíjense, antes de sincronizar, el control de velocidad efectivamente mueve la velocidad y el control de voltaje efectivamente mueve el voltaje. Pero después de sincronizar, el regulador de velocidad mueve los watts y el control de voltaje mueve los bars. Entonces, por eso, aunque aquí diga va a mover el regulador de velocidad, sí, pero no está moviendo la velocidad, está moviendo los watts. Ya no puede, ¿verdad? Después sincronizado, el generador ya no puede mover ni su velocidad ni su voltaje. Ya la velocidad y el voltaje son los de la red. Entonces, aquí les voy a poner para que ustedes vean. Bueno, la pregunta, ¿verdad? Que dice ¿qué combinación podemos hacer de los controles para que la temperatura disminuya, asumiendo que no baja el factor de potencia, se mantiene menor que 1, perdón, sí, que no cambie su valor, no que no baja, sino no cambie su valor, ¿verdad? Y se mantiene menor que 1. Que se mantenga menor que 1 quiere decir que no va a ser igual a 1, va a ser igual a lo que tiene con estos bars, ¿verdad? Entonces, quiero que vean ustedes aquí en el pizarrón la localización en la curva de capabilidad, que es la que nos lleva a la operación de esto, ¿verdad? Bueno, aquí está la curva. Déjame ver la pregunta, perdón. Es esa. Muy bien, aquí está la pregunta y voy a poner la operación de este generador que me dice que está trabajando con 200 megabars saliendo. 200 megabars saliendo es por aquí, miren, en la parte de arriba. Aquí hay entonces 200 megabars. En el eje vertical, ¿verdad? Acuérdense, estos son los bars y estos de aquí son los watts. Entonces, me dice que tenemos eso y que tenemos 975 watts. Esos están en la parte de abajo. Entonces se forma un triángulo. ¿Ya vieron? Un triángulo con un ángulo que es diferente a 0. Este es el ángulo phi. Ese ángulo, como es diferente de 0, el factor de potencia no puede valer 1. Y aquí voy a hacer una
acotación matemática, muchachos, para que ustedes vean sobre las matemáticas. Fíjense, esto es independiente a lo del generador. Esto que voy a hacer es matemáticas, pero es para que se den cuenta con esto que se llama el círculo unitario, así se llama, círculo unitario. Obviamente, pues del origen a la circunferencia, todos los valores son 1, ¿verdad? Aquí será más 1, aquí será menos 1, aquí menos 1, aquí más 1, ¿verdad? O sea, es un círculo unitario. Y ustedes, para el coseno del ángulo que se va a formar con un vector giratorio, ¿verdad? Aquí hay un ángulo, ¿verdad? El coseno de este ángulo phi, ¿verdad? Quiero que ustedes observen cómo pueden decir ustedes que el coseno vale 1 cuando phi vale 0, ¿verdad? Si está acostado el vector aquí en la primera posición, phi vale 0, aquí acostado, coseno vale 1. Si phi empieza a valer más, ¿verdad? Si llega a valer, por ejemplo, 90 grados, ¿verdad? Si se va hasta acá arriba, acá estaría el vector, con 90 grados, el ángulo, ¿verdad? Vamos a poner phi 90 grados, el coseno de phi, nosotros tendríamos que ir a ver cuánto vale el coseno de el coseno de 90 grados, vale 0, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes tengan el vector aquí hacia la derecha, vale 1 el coseno del ángulo, y cada vez que sube el vector vale el coseno menos, hasta que llegue a estar vertical, el coseno vale 0. Por lo tanto, los valores que va a tomar el coseno nada más están comprendidos entre el 1 y el 0. El coseno no puede valer más de 1. O sea, el factor de potencia nunca vale más de 1. Siempre vale 0, perdón, siempre vale 1 o valores cercanos a 0, ¿verdad? Se va hacia 0. Si está hacia arriba, si está hacia abajo, pues el coseno va valiendo valores negativos entre el 1 y el 0, entre el 1 y el 0 también, ¿verdad? Viene para acá abajo así, hasta que vale 0. Siempre relacionando que el coseno es la distancia horizontal, ¿verdad? Esta distancia para este vector que ya lo estoy moviendo aquí a este ángulo, esta distancia horizontal es el coseno. Si estoy hasta acá, el coseno es este pedacito, y así el coseno siempre es el horizontal hasta que puede llegar a valer 0, y del otro lado pues empezará a tener valores parecidos si el vector empieza a girar, el vector unitario, ¿verdad? Bueno, todo este rollo les estoy diciendo, les estoy hablando de esto con un círculo unitario matemático, para que ustedes vean cómo cuando nos den los datos de los problemas de los generadores, nosotros podemos considerar un factor de potencia 1 o menor que 1 hasta 0. No podemos tener factores de potencia mayores a 1, eso no existe. Y la condición ideal para el generador es que el factor de potencia valga 1. Esa condición ideal donde el generador estará trabajando sin problemas de calentamiento. Ese es el problema de los factores de potencia, muchachos, diferentes a 1, el calentamiento. Por lo tanto, ustedes consideren que el factor de potencia para nuestro generador es bueno si tiene valores cercanos a 1. Con valores lejos de 1 hacia 0 se va a calentar. Entonces aquí quiero
que vean ustedes esta gráfica, que espero que la tengan ahí y la vayan viendo. La curva de capabilidad aquí en las ayudas, aquí está, mírenla, curvita de capabilidad, que precisamente habla de lo que les estoy diciendo y que hay que aprendérsela de memoria, porque de aquí van a salir las respuestas de muchísimos de los ejercicios, de los problemas. Y por ejemplo aquí miren, si nos estaban diciendo que hay 200 megabars saliendo, aquí dice, miren, los bars saliendo positivos se ubica aquí arriba, y los bars, por ejemplo, los bars entrando lo ubican acá abajo, ¿no? De acuerdo a como les diga el ejercicio. Y bueno, lo que les decía de los factores de potencia, ¿verdad? Si está horizontal, el generador va a estar trabajando nada más con entregando watts a la red, trabajo seguro, trabajo bueno. Si empieza a generar bars para arriba o para abajo, vean cómo hay un límite con la curva de capabilidad, que por la parte de arriba es el OL, tendremos calentamiento de los devanados y estructuras del rotor. Aquí hay calentamiento, muchachos, aguas, se puede dañar el generador. Y si la operación es para abajo, muy para abajo, vean cómo hay un límite de subexcitación que se llama el MEL, que está hacia abajo, y aquí tenemos calentamiento de estructuras. O sea, es lo que les digo, el factor de potencia que se vaya para arriba o para abajo puede llegar a hacer calentamientos tan graves que por eso hay relevadores de sobreexcitación o de baja excitación, ¿verdad? Para que ustedes sepan esto, ¿verdad? Y bueno, también tenemos, si hay una potencia en exceso, también se va a calentar el estator, ¿verdad? Entonces vean cómo hay calentamiento de rotor, calentamiento de estator, calentamiento de estructuras, cuando la operación se sale de las curvas de capabilidad, ¿verdad? Entonces, esto es importante que ustedes vean y que sepan ustedes que este punto de operación, que aquí lo pongo como un puntito negro, yo lo puedo mover de aquí, por ejemplo, lo puedo mover hacia abajo si le aplico una subexcitación, o sea, si le hago una disminución de corriente de campo bajo el punto de operación. Y me dirán ustedes, ¿cómo hago para disminuir la corriente de campo? Bueno, pues con el regulador de voltaje, muchachos. El regulador de voltaje, si ustedes disminuyen con el regulador de voltaje, va a hacer que el punto de operación quede subexcitado, o sea, para abajo. Si suben con el regulador de voltaje, van para arriba, ¿eh? Y el otro regulador, el de velocidad, ya estando sincronizado, me mueve los watts. O sea, yo movería, si aquí con el regulador de velocidad yo le doy para menos, moveré el punto de operación a la izquierda. ¿Ya vieron? Entonces, acuérdense, hay dos reguladores, el de velocidad y el de voltaje. Antes de sincronizar, efectivamente, con el de velocidad muevo la velocidad del generador, y antes de sincronizar con el de voltaje muevo el voltaje del generador. Pero cuando ya está sincronizado, el regulador de voltaje me va a mover los bars, o sea, estas flechas negras, miren, para arriba o para abajo, en el eje de los bars. Aquí está potencia reactiva. Eso voy a hacer con el regulador de voltaje. Y con el regulador de velocidad ya no muevo la velocidad, voy a mover los watts, menos watts o más watts. ¿Ya vieron? Entonces esos dos reguladores aquí los tenemos, ¿verdad? Para elegir qué vamos a hacer con ellos, con el regulador de velocidad, con el regulador de voltaje, a los set points, ¿verdad? Se los aumento, se los disminuyo, para sacar de operación al generador del punto donde está, porque se está calentando. Entonces, ¿dónde está el generador? Miren, está aquí, en este punto que dibujé. Ya está cerca de calentarse el generador. ¿Qué hacemos? Pues buscar la forma de bajar el
el punto de operación, aquí a moverlo hacia abajo, o la otra también moverlo hacia la izquierda, porque la curva de capabilidad pues precisamente viene así. Ahí estoy dibujando la curva de capabilidad. Entonces, ¿qué necesito? Pues que este punto de operación o se vaya para abajo o se vaya para la izquierda, ¿no? Una de esas dos cosas necesito hacer, y para que se vaya para abajo, como ya les he estado diciendo, es con el regulador de voltaje. ¿Qué cosa es lo que hace el regulador de voltaje? Pues mueve la corriente de campo del generador, el campo que se está generando ahí en el estator, ¿verdad? Entonces, esta corriente de campo yo la puedo disminuir con el generador de voltaje, o puedo disminuir la demanda de velocidad, que ya no va a mover la velocidad, va a mover hacia menos a los watts, y de esa manera metemos al generador a la operación dentro de las curvas de capabilidad. Entonces, siguiendo el ejercicio que estamos haciendo, donde nos dice el par de valores para un generador que está en esas condiciones, pues es la Dinamarca, ¿verdad? Disminuir el set point de velocidad, con lo cual disminuimos los watts, o disminuir el voltaje, el set point de voltaje, lo disminuyo para disminuir los bars, y así bajamos el punto de operación.